Hello and welcome. Today's class we're going to learn how to use the passive voice. In first instance, we're going to study passive voice just in simple present and in past simple. But also we can see some examples in another tenses. I need to start explaining what is the passive voice. The passive voice is used when we want to focus attention on the person or thing affected by the action. Normally, the performer of the action or the agent comes first and is the subject of the verb. And the other person or thing is the receiver and is the object of the verb. La voz pasiva es usada cuando no queremos enfocar nuestra atención en la persona o en la cosa que es afectada por la acción. Normalmente, quien ejecuta la acción o agente se encuentra en primer lugar y es el sujeto del verbo. Esto es cuando estamos estudiando la voz activa. Ese es el punto de partida para luego convertirlo a voz pasiva. La otra persona o cosa es el que recibe la acción y es el objeto del verbo en sí. Si vamos a estudiar una oración en voz activa para entender cómo podemos convertirlo a voz pasiva, podemos plantear este ejemplo. My sister makes a cake. Mi hermana hace una torta o un pastel. My sister is the agent. I mean, is the subject. Makes is the action. And it's also the verb. A verb in the present simple tense. And a cake is the receiver. Is the object of the action. So if we want to use it in the passive form, we can say, a cake is made by my sister. Al inicio les expliqué que la voz pasiva la utilizamos cuando queremos enfocar nuestra atención en la persona o la cosa que es afectada por la acción. La acción es hacer, y el que recibe esa acción es la torta o el pastel. Por tal motivo lo colocamos ahora de primero en la voz pasiva. A cake is the receiver of the object, the action. Pasamos de makes a is made. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la voz pasiva el verbo en sí siempre lo vamos a colocar en participio pasado. El elemento que nos va a dar la pista de cuál es el tiempo verbal al que pertenece su voz activa va a ser el verbo to be. Por ese motivo tenemos the simple present form of the verb be and the past participle. Si quiero, menciono el agente. Si no, no es necesario. A veces el agente de la acción es sobreentendido. Para colocarlo, podemos colocar el by seguido del agente o el sujeto de esta acción. In the general use, we can say that we're going to study passive voice in simple present and past simple. In here, to sum up, I'm showing you two examples. In simple present, I have am, are, is. Esas son las formas del verbo to be en presente. En voz activa le planteo este ejemplo. She sees me. Sees es el verbo see, solo que está conjugado en tercera persona del presente simple. Por lo tanto, al pasarlo a voz pasiva, ¿quién es el que ejecuta quién es la persona que ejecuta la acción? Es ella. ¿Y quién es el que recibe la acción de ser observado, de ser mirado, de ser visto? En este caso soy yo. She sees me. Ella me ve. Yo soy la persona que es visto. Por tal motivo, en la voz pasiva, el sujeto ya aquí no tiene tanta relevancia. Si quiere lo coloco o no. Pero yo paso ahora a primer lugar siendo el objeto de esta acción y el verbo sees en voz pasiva lo convierto a am seen. Seen es el participio pasado y el verbo to be está en la forma de presente simple porque como les dije hace un momento, sees está en presente simple.
Ahora, past simple. Las formas del verbo be en pasado son was y were. En voz activa podemos tener she saw me, ella me vio. Nuevamente, ella es quien ejecuta la acción. So es el verbo, pero está en pasado simple. Y me es el que recibe la acción. Sigo siendo yo quien recibe esa acción. Por lo tanto, coloco I. De primero, en la voz pasiva, va el objeto de esa acción. Y so, como está en pasado simple, el verbo to be también lo coloco en pasado simple. Y como tal, el verbo see lo voy a colocar en participio pasado. Si quiero menciono by her. I was seen by her. Yo fui visto por ella. Otros ejemplos para cada tiempo verbal pueden ser estos. Nuevamente, los elementos principales de la voz activa son agente o el sujeto, la acción que debe estar en presente es el verbo, and the receiver, que es el objeto de esa acción. Siempre es necesario estos tres elementos. I do it. Lo hago. En la voz pasiva colocamos primero el objeto, el verbo be en presente, la acción en past participle, y si quiero coloco el agente de la acción. It is done. Esto está hecho por mí. It is done by me. She sees me, ya lo vieron en el ejemplo anterior. En past simple, los elementos son los mismos. I made it. Yo lo hice. It was made. Esto fue hecho por mí. She saw me. Ya vieron ese ejemplo también. I was seen. Vamos a verlo con más detenimiento cada tiempo verbal. Passive voice in simple present. Vamos a ver ahora la voz pasiva, pero en presente simple. Tengo los mismos elementos, solo que ahora este es el ejemplo. We clean the house daily. Aquí hay dos cosas que me dan la pista de que estamos hablando de presente simple. Primero el verbo clean está en su forma base y tenemos también una marca de tiempo, daily, diariamente. Cuando algo es diariamente quiere decir que es una rutina. Y el tiempo verbal que me ayuda a hablar de hábitos, rutinas o hechos factuales es el presente simple. Así que ese es otro elemento que les ayuda a identificar el tiempo verbal de la oración. Si lo voy a convertir a voz pasiva, nuevamente tengo los mismos elementos que hemos venido hablando y quedaría de este modo. The house is cleaned daily. La casa es limpiada diariamente. En este caso, el pronombre objeto para we sería us. The house is cleaned daily by us. Si ustedes van a mencionar el objeto, el agente de la acción, es decir, quien la ejecuta, deben colocarlo como pronombre objeto. Así que es bueno dar un vistazo nuevamente a cuáles son los pronombres objetos. Si es que yo quiero colocar pronombres, aclarando después del by, por nosotros. Otro ejemplo sería Eddie kicks the ball. Eddie patea la pelota. The ball is kicked. La pelota es pateada por él. Fíjese que él, Eddie, lo estoy colocando como pronombre objeto. Him. The ball is kicked by him. Otro ejemplo de presente simple. I do my homework every day. Hago mi tarea cada día. Nuevamente hay dos pistas del presente simple. Do, que está en su forma base, y every day, que me indica una rutina. The homework is done by me. O puede ser the homework is done every day by me. La tarea es hecha cada día o todos los días por mí.
She drinks an orange juice. Ella bebe un jugo de naranja. Aquí drinks está conjugado en tercera persona. Allí ya tengo la pista de que eso es presente simple. Si lo voy a convertir a voz pasiva, an orange juice is drunk by her. Un jugo de naranja es bebido por ella. Now, passive voice in past simple. The same we have in here the same structure, agent, action, receiver. Y el mismo ejemplo que trabajamos anteriormente. The same example that we previously studied. We cleaned the house yesterday. We cleaned the house yesterday. Limpiamos la casa ayer. Tengo dos elementos que me indican el tiempo verbal. Cleaned es un verbo regular que está conjugado en pasado. Cleaned. Le agregamos ed al final. Y la marca de tiempo yesterday también me indica que eso es pasado. Al convertirlo a voz pasiva, the house, que es el objeto de la acción, pasa de primero. The house was cleaned yesterday by us. La casa fue limpiada ayer por nosotros. Eddie kicked the ball. Eddie pateó la pelota. Tenemos nuevamente otro verbo regular al que le agregamos ed para conjugarlo en pasado simple. The ball was kicked by him. La pelota fue pateada por él. I did my homework yesterday. Nuevamente, did está en pasado simple y yesterday también me indican que eso es pasado. Hice mi tarea ayer. En voz pasiva sería the homework was done. La tarea fue hecha por mí. También puedo agregar, the homework was done yesterday by me. She drank an orange juice. Ella bebió un jugo de naranja. An orange juice was drunk by her. Un jugo de naranja fue bebido por ella. Aquí tenemos unas aclaratorias sobre lo que puede ser un verbo en distintas presentaciones. Me refiero a que un verbo a veces puede ser utilizado señalando el objeto de esa acción, a veces no. A veces un verbo puede ser transitivo o intransitivo. Cuando hablamos de que es intransitivo, es que no tiene un objeto directo. Por ejemplo, decir, the baby cried, el bebé lloró. No hay un objeto que reciba esa acción, sino que la acción recae sobre la misma persona que lo ejecuta. El bebé lloró. Tal vez, si yo quiero buscarle un objeto a ese verbo, tendría que plantear otra oración. Algo parecido sería lo siguiente. She cried her baby's death. Ella lloró la muerte de su bebé. No es la misma oración ni tiene la misma relación del contexto. Solo estoy utilizando cried como intransitivo, es decir, no le puedo colocar un objeto acá. Y aquí está como transitivo, si le estoy colocando un objeto después. Quiero aclarar eso. Estoy colocando el mismo verbo, pero en un ejemplo lo coloco como intransitivo y en otro ejemplo lo coloco como transitivo. John heals well. John sana bien. Allí pues la acción de sanar recae sobre el mismo agente. Es decir, heals, sanar, está como intransitivo. Si yo quiero usar ese verbo de manera transitiva, se me ocurre que puedo hacerlo de esta manera. The nurse healed him. La enfermera lo sanó.
Aquí, sanar recae sobre él. Eric lives far away. Eric vive muy lejos. Eric vive muy lejos recae sobre el mismo agente. No hay un objeto después del verbo lives. Pero si yo uso lives como transitivo, puedo utilizarlo de otras maneras. Eric lives the teaching online experience. Eric vive la experiencia de la enseñanza online o en línea. I am happy. Estoy feliz. Tampoco tengo un objeto directo acá. Pero si vamos a hablar de la felicidad, podemos hablar algo como esto. She makes him happy. Ella lo hace feliz. A él es a quien hace feliz. Entonces, si aquí usamos el verbo to be, aquí pues estamos planteando la idea de felicidad, pero visto desde otro punto de vista. Ya no es la persona la que dice que es feliz, sino que otra persona es quien opina que ella es la que lo hace feliz a él. She laughs in a funny way. Ella ríe de una manera graciosa. Ella ríe de una manera graciosa, pues no estamos diciendo que hay un objeto directo. Quien hace la acción y quien disfruta esa acción es la misma persona que se ríe. Laughs puede ser laughed o puede ser mocked. Vienen siendo sinónimos. Reír en pasado o puede ser mocked. Her friends mocked her. Sus amigos la mofaron. La mofaron quiere decir que se burlaron de ella, se rieron de ella. Quien recibe la acción de ser burlada acá sería ella. The book fell. El libro se cayó. No hay un objeto después de esta oración. Pero si yo lo quiero plantear desde otro punto de vista, puedo usar otro verbo. The student dropped the book down. El estudiante dejó caer el libro. Aquí lo estoy utilizando como phrasal verb, un verbo frasal de tipo transitivo. Now let's practice some exercise. Choose the correct answer. Elija la respuesta correcta. Vamos primero a identificar para ver hasta qué punto ha sido provechosa esta clase. Coastal cheese is produced in Colombia. El queso costeño es producido en Colombia. Para usted, esa oración está en voz activa o en voz pasiva. Puede ponerle pausa al video para que lo analice con detenimiento y luego volver a activar o reproducir el video para que confirme lo que usted ha deducido. Si empezó a reproducir el video para confirmar lo que pensó, en efecto es voz pasiva. Es voz pasiva porque estamos diciendo produced. Este es un verbo regular en participio pasado. Además está acompañado del verbo to be. El verbo to be, una de las formas del verbo to be en presente simple. Quiere decir que originalmente esta oración podemos colocarla también en voz activa como una oración del presente simple. Vamos a la siguiente. They are heard by their parents. Ellos son escuchados por sus padres. Nuevamente puede ponerle pausa al video para que analice esta oración y luego vuelve a reproducirlo. Si ya analizó la oración y volvió a reproducir el video, esta oración está también en voz pasiva. Está el verbo to be y está el verbo hear en past participle. Vamos a una tercera oración. They often read emails. ¿En qué tiempo verbal está esa oración? ¿Hay un verbo to be que acompaña a otro verbo en participio pasado? No,
estamos en presencia de un sujeto, un verbo y el objeto de esa lectura, que son los correos electrónicos. Incluso estamos hallando acá una palabra que cumple función de un adverbio de frecuencia, often. Por lo tanto, eso es voz activa. Vamos a otra oración. Steven likes to play baseball. Esta oración está en voz activa o en voz pasiva. Puede colocar pausa al video. Si ya analizó la oración, esta oración está en voz activa. Podemos identificarlo porque el verbo like está en tercera persona, eso es presente simple, y no está acompañado de ninguna forma del verbo to be. En la número 5, lots of houses were destroyed. Montones de casas fueron destruidas. ¿Es eso voz activa o voz pasiva? Puede poner pausa al video, analiza la oración. Si ya analizó la oración, tendremos que decir que esta está en voz pasiva. Porque encontramos destroyed, participio pasado, también es un verbo regular, y justamente está acompañado de una de las formas del verbo to be, pero en pasado simple, were. Quiere decir que si esta oración yo la quiero cambiar a voz activa, tendría que hacerlo en pasado simple. Y la última, Patrick uses the computer. Patrick usa la computadora. Hay un agente, Patrick uses, la acción conjugada en tercera persona del presente simple, y el objeto que recibe la acción de ser usado, que es la computadora. Por lo tanto, no tengo el to be, no hay un verbo en participio pasado, quiere decir que esta oración está en voz activa. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Aquí tenemos otro ejercicio. And the idea in my class is to practice this speaking activity. Es una práctica que se hace oralmente. Pero ustedes pueden intentar hacerlo desde sus computadores viendo este video y confirman si fue de ese modo. A person was stolen during the seed celebration at El Sancochito restaurant. La idea acá es que ustedes identifiquen si es una oración en voz activa o en voz pasiva. Si está en voz activa, oralmente traten de decirlo en voz pasiva. Si está en voz pasiva, oralmente traten de decir cómo sería esta oración en voz activa. Por ejemplo, les ayudo con la primera. Dice, a person was stolen during the seed celebration at El Sancochito restaurant. Esa oración está en voz pasiva. Si yo la quiero convertir a voz activa, sería someone stole a person during the seed celebration at the Sancochito restaurant. En la oración, la primera oración, lo que está en negro, dice, una persona fue robada durante la celebración de Yesid en el restaurante El Sancochito. Dice que una persona fue robada, pero no dice quién fue el que la robó. Aquí es donde hacemos uso de los pronombres indefinidos, porque no sabemos quién es la persona. Sabemos que fue alguien, pero no sabemos quién fue. Entonces hacemos uso de los pronombres indefinidos para ubicar un agente, el que hace la acción, el que la ejecuta. ¿Quién la ejecutó? Alguien, y ese alguien fue el que robó a una persona durante la celebración de Yesid en el restaurante El Sancochito. Let's try with this. Best sandwiches are prepared by Mr. Eric. Pueden colocar pausa al video, piensen un poco en la oración y traten de convertirla a la oración opuesta.
Si ya volvieron a reproducir el video, podemos decir que The sandwiches are prepared by Mr. Eric es una oración que está en voz pasiva. En voz activa sería Mr. Eric prepares the best sandwiches. Vamos con esta. The new iPhone 39 is released on January the 1st. Nuevamente pueden poner pausa al video. Si ya volvieron a reproducir el video, podemos decir que the new iPhone 39 is released on January the 1st. Idiomáticamente podemos decir en español que eso significa el nuevo iPhone 39 es lanzado el 1 de enero. Es decir, esa oración está en voz pasiva. En voz activa podemos deducir quién es el que ejecuta la acción. Si bien no está mencionado, podemos deducir, porque es obvio, que el que ejecuta la acción es Apple, la compañía Apple. ¿Por qué? Porque Samsung Galaxy o Samsung en general o HTC o Hyundai, I don't know. There are so many cell phone brands. Hay muchas marcas de teléfono, pero los únicos que hacen los iPhone es Apple. Por lo tanto, el agente de esta acción es Apple. También encontramos el verbo to be en presente, is, presente simple. Esta oración en voz activa tendría que ser entonces en presente simple. Apple releases the new iPhone 39 on January the 1st. Vamos a otro ejemplo. The cure against cancer of lungs was developed by students in Cúcuta. La cura en contra del cáncer de pulmón fue desarrollada por estudiantes en Cúcuta. Pueden colocar pausa al video para que piensen un poco en la oración y luego confirmamos si su respuesta fue correcta. Si ya está reproduciendo el video nuevamente, entonces podemos analizar la oración. The students in Cúcuta developed a cure against cancer of lungs. Los estudiantes en Cúcuta desarrollaron la cura en contra del cáncer de pulmón. Aquí todos los elementos estaban presentes. El número 5. An IPT student is awarded at the Cambridge University. Un estudiante de IPT es galardonado en la Universidad de Cambridge. Puede pausar el video. Si volvió a activar el video, podemos decir que esa oración está en presente simple. Cambridge University awards an IPT student. Ese an IPT student es el que controla, es el que es galardonado. Todos los elementos allí que necesitamos para identificar una oración en voz activa o voz pasiva estaba presente. Solo teníamos que enfocarnos en el verbo to be para saber cuál era el tiempo verbal de la voz activa. Como está is, aquí el verbo award lo conjugo en tercera persona, ya que hablo de Cambridge University. Vamos a la última. A man was assaulted by a bunch of soccer fans at Cedar Avenue. Un hombre fue asaltado por un montón o un grupo de hinchas futbolísticos en la avenida Cero. Puede colocar pausa al video para que analice con detenimiento la oración y trate de deducir qué debemos hacer allí. ¿Está en voz activa? ¿Está en voz pasiva? ¿Cómo sería la forma opuesta de esta oración? Si ya volvió a reproducir el video, entonces podemos decir a bunch of soccer fans assaulted a man at Cedar Avenue. El verbo, en el caso de la voz activa, que fue lo que acabamos de deducir, el verbo se mantiene en
pasado simple. ¿Por qué lo colocamos en pasado simple? Porque el verbo to be fue usado en la voz pasiva como was. Was assaulted. Assaulted está en participio pasado y el verbo to be está en pasado simple. El pasado, la forma en pasado simple de assault es igual a assaulted. Hacemos ahora un ejercicio de traducción. Vamos a intentar conseguir equivalentes de estos ejercicios en nuestro idioma. Translate the sentences into Spanish. This is in active voice. Vamos a tener una oración en voz pasiva y usted va a tener que traducirlo a español, pero como voz activa. Por ejemplo, the bag was packed by his mother. Eso en voz activa sería his mother packed the bag. Lo que necesito es que usted pueda decir esa oración en voz activa y en español. Esto sería su madre empacó la maleta o su mamá empacó la maleta. The club was founded by Ron and Peggy. Si ya pudo deducir la traducción al español en voz activa, esto sería Ron y Peggy fundaron el club. Ron and Peggy founded the club. Es en voz activa en inglés. These cars are produced in Italy. Si ya pudo construir la oración en español y en voz activa, debió ser algo como esto. En la oración These cars are produced in Italy no estamos diciendo quién es el que los produce. Nuevamente tenemos que recurrir a los pronombres indefinidos. Alguien produce estos carros en Italia. Someone produces these cars in Italy. The exercise is completed by the teacher. Esa oración, si la queremos traducir al español, tomándolo en cuenta como voz activa, si ya lo hizo usted, le debió haber quedado así. El profesor completa el ejercicio. La voz activa en inglés de esta oración es the teacher completes the exercise. French is spoken in Niger. Si ya hizo la traducción, debió haber quedado algo así. Los nigerianos hablan francés en Níger. Nigerian people speak French in Niger. The bus driver was hurt. Esta oración en voz activa y en español sería alguien o algo, because it's not clear, no está claro qué fue lo que lo hirió. Entonces recurrimos a los pronombres indefinidos, pero en este caso no solamente aquellos que refieren a las personas, también a las cosas. Alguien o algo hirió al conductor del bus. Someone or something hurt the bus driver. Dirán por qué el teacher coloca hurt y no hurts. Porque hurt es un verbo irregular. Las tres formas de este verbo, es decir, presente, pasado y participio pasado, es igual, se escribe de la misma manera. Solo que aquí yo no lo coloco conjugado en tercera persona porque es que no estamos hablando de presente simple. La oración originalmente está en pasado simple. Y en pasado simple, esta es su forma. Hurt. Y la última. This book was written by an Irishman. Si ya pudo traducir la oración a voz activa y a voz activa del español, tendría que ser algo como esto. Un irlandés escribió este libro. An Irishman wrote this book. También en la clase se dio la oportunidad de que ustedes pudieran construir oraciones, hacerlo por cuenta propia. Esto es una escritura
tanto libre. Ustedes pueden hacerlo como gusten. Si prefieren, pueden construir estas oraciones y las comentan en el video y yo les daré su respectivo feedback. Por ejemplo, la primera oración sería algo que incluya songs, canciones, y el verbo to sing. La idea es que esto ustedes lo puedan colocar bien sea en voz pasiva, pero voz pasiva tomando en cuenta que nace o está asociada al pasado simple. Es decir, voz pasiva con el verbo to be en pasado. Volleyball, to play, también hacer oraciones en voz pasiva, pero tomando en cuenta que el to be esté en simple past. Igual que a prize, to win, construimos una oración en voz pasiva, tomando en cuenta que nace del pasado simple. Computer games, to buy, escriban la oración que gusten en voz pasiva, utilizando el verbo to be en presente simple. Y por último, cualquier oración que sea skateboards y to ride, también en voz pasiva, pero con el verbo to be en simple past. Les recuerdo, estas oraciones las pueden colocar como comentarios en el video y les puedo dar su respectivo feedback. Ahora, hay algo que no hemos hablado hasta los momentos. Hablamos de la voz pasiva en dos tiempos verbales. Todas las oraciones han sido de tipo afirmativas, pero nos falta estudiar un poco las oraciones negativas e interrogativas. ¿Cómo podemos negar algo en voz pasiva? ¿Cómo podemos preguntar acerca de algo también en voz pasiva? Es posible. Les presento estos ejemplos. Samsung cell phones are made in China. Los celulares Samsung son hechos en China. En una oración negativa puede ser Samsung cell phones aren't made in Leganés. Los celulares Samsung no son hechos en Leganés. Are Samsung cell phones made in Segovia? ¿Los celulares Samsung son hechos en Segovia? Si la anterior, la que está aquí en verde, esto es una pregunta de tipo directa, direct question. Y como pregunta directa es una yes, no question. Tendremos que confirmar o negar esa información. También hay preguntas con WH question. Esto también es una pregunta directa, solo que es de tipo information question. Tenemos que darle información directa acerca de eso. Where are Samsung cell phones made? ¿Dónde son hechos los celulares Samsung? Otro ejemplo sería, Swahili is spoken in East Africa. El Swahili es hablado en el este de África. Swahili isn't spoken in Luxembourg. El Swahili no es hablado en Luxemburgo. ¿Is Swahili spoken in Canada? ¿El Swahili es hablado en Canadá? Ya saben, responder con un sí o con un no. Hay que confirmar o negar esta pregunta y explicar la oración completa. Where is Swahili spoken? ¿Dónde es hablado el Swahili? Esto es una pregunta nuevamente, una pregunta directa y tendremos que dar la información directamente. ¿Dónde es que el Swahili es hablado? Voy a utilizar una estrategia de videos para practicar estos casos. Vamos a ver este primer video. Voy a activar el audio para que lo puedan escuchar. And they organized a boycott. And when was that boycott organized? June 10th. They organized a boycott. Eso es una voz activa. The boycott was organized. Voz pasiva. Si lo planteo en una pregunta,
When was that boycott organized? Aquí tiene la misma información. Ahora, ¿cuáles preguntas, mejor dicho, se les ocurre en función a estas dos informaciones? They organized that boycott. The boycott was organized. Tienen voz activa y voz pasiva. La idea de este ejercicio es que ustedes detengan el video y traten de pensar cuáles preguntas puede construir en función de esta información. Por ejemplo, yo les ayudo en este primero. When was that boycott organized? Ya estaba en el video. Eso es una information question y está en voz pasiva. Ahora les presento el segundo video donde ustedes van a practicarlo. So, Thursday night, I'll pick you up. Great. We'll be picked up by you. Great. I'll pick you up. You'll be picked up by me. I'll be picked up by you. Esta misma información la tenemos acá. Tengo la voz activa. I'll pick you up. You'll be picked up by me. I'll be picked up by you. Como les dije al inicio del video, podemos ver otros tiempos verbales como para practicar un poco más este tipo de ejercicios. Por favor, pongan pausa al video, traten de pensar qué preguntas pueden hacer y luego pueden volverlo a reproducir a partir de ya mismo. Si ya pudieron construir alguna de las preguntas, yo les muestro algunas de las que a mí se me ocurrieron. Whom will pick her up? Es una pregunta directa en voz activa. ¿Quién la va a recoger? ¿O quién la recogerá? Will you pick her up? Es una pregunta directa en voz activa. ¿Usted la recogerá? When will she be picked up? Es una pregunta directa en voz pasiva. Will she be picked up? Es una pregunta directa en voz pasiva. Can you remember if he will pick her up? Es una pregunta indirecta. ¿Recuerdan las preguntas indirectas? Esa está en voz activa. Do you know when she will pick up? También es una pregunta indirecta, solo que está en voz pasiva. Vamos con este otro video. I did it! You have been saved by me! I have saved you. Voz activa. You have been saved by me. Voz pasiva. Vamos a hacer entonces el ejercicio de construir preguntas. I have saved by you. Es voz activa. You have been saved by me. Voz pasiva. Si vamos a practicar algunos ejemplos de preguntas, pueden colocar pausa el video, construyan las de ustedes y luego confirmamos con las que yo les puedo presentar. Procedo entonces a mostrarles las que yo hice. Has she saved him? Es una pregunta directa en voz activa. Has he been saved? Es una pregunta directa, pero en voz pasiva. When has he been saved? Es una pregunta de tipo informativa, information question, y está presentada en voz pasiva. Who has been saved? Es una information question en voz pasiva. Could you tell me why he has been saved? Es una pregunta indirecta en voz pasiva. Vamos con este otro video. Why are you out here? My computer's been hacked. By who?
Nuevamente, ella menciona que su computadora fue hackeada, pero no menciona quién fue. Entonces podemos suponer que alguien lo hizo. Someone has hacked my computer. Eso es voz activa. My computer has been hacked. Eso es voz pasiva. Vamos a hacer entonces el ejercicio de construir preguntas. Nuevamente tienen acá la voz activa, la voz pasiva. Esta computer has puede contraerse con computers been hacked. Has se puede contraer con el sujeto y queda de esta manera. Puede parecerse a la construcción del verbo to be, pero ustedes pueden deducir que no es el to be porque le acompaña el been. No decimos is been, decimos has been. Entonces pueden pausar el video para comprobar sus construcciones. Ahora les voy a mostrar las mías. Who has hacked your computer? Esta es una pregunta directa en voz activa. Why has your computer been hacked? Es una pregunta directa en voz pasiva. Why has someone hacked your computer? Es una pregunta directa en voz activa. When has your computer been hacked? Es una pregunta directa, es una information question y está en voz pasiva. Can you remember why your computer has been hacked by someone? Es una pregunta indirecta y está en voz pasiva. Vamos con este otro video. I've been asked to testify in the Sorrentino gun case. You've been asked? By whom? Alicia Florrick. Alicia Florrick has asked me to testify in the Sorrentino gun case. Eso está en voz activa. I've been asked by Alicia Florrick to testify in the Sorrentino gun case. Eso es voz pasiva. Nuevamente tienen entonces acá los elementos. Voz activa, voz pasiva. ¿Cuáles preguntas pueden hacerse en función a esto? ¿Cuáles preguntas se les ocurren? Pueden pasar el video. Si ya construyeron sus preguntas, pueden contrastarlas con algunas de las que a mí se me ocurrieron. When have you asked to testify? Le coloco punto suspensivo porque ya ese es el resto del complemento. To testify in the Sorrentino gun case. Eso es una pregunta de tipo informativa, information question, y está planteada en voz activa. Who has asked you to testify? ¿Quién te ha solicitado testificar? Esa es una information question y está también en voz activa. Have you been asked to testify? ¿Se te ha sido solicitado testificar in the Sorrentino gun case? Eso es una information question y está planteada en voz pasiva. Do you know if someone else has been asked to testify in the Sorrentino gun case? Eso es una pregunta indirecta y está en voz pasiva. Vamos a la siguiente. Hunter, you do well with the ladies. You know, it's been said that I have game. I'm the one who said it, but still. No se dice quién es el que lo dice, el que él tenga estrategia con las damas. Entonces podemos deducir que alguien es el que lo dice. Someone has said that I have game. Eso es voz activa. It has been said that I have game. Voz pasiva. Nuevamente, entendemos acá el has contraído con el it sería it's been said that I have game.
Aquí están entonces todas las formas. Voz activa, voz pasiva contraído el has con el it. Vamos a hacer la práctica. Pueden pausar el video. Si ya hicieron su práctica, pueden contrastar con estas preguntas. Has it been said that you have a game? Le podemos preguntar a este chico. Es una pregunta directa en voz pasiva. Who has said that you have a good game? Es una pregunta directa de tipo information question y está en voz activa. What has it been said about your game? Eso es una pregunta directa de tipo informativa. Direct question, information question. Y está presentada en voz pasiva. Do you know if someone has said that you have a game? Es una pregunta indirecta en voz activa. Vamos con este ejercicio. Why don't you stop trying to help people who can't be helped? Se supone que las personas que menciona la chica no pueden ser ayudadas. Es decir, nadie puede ayudar a estas personas. No one can help these people. Eso está en voz activa. These people can be helped. Eso está en voz pasiva. Y de hecho ella hace una pregunta. Why don't you stop trying to help people who can be helped? ¿Esa pregunta es una pregunta directa o es una pregunta indirecta? En cualquiera de los casos está en voz activa o está en voz pasiva. ¿Qué dirían ustedes? Nuevamente tenemos acá las mismas oraciones. Yo les puedo presentar, porque esta está utilizando un modal, está usando el can. Can someone help these people? Allí debería ser un solo signo de interrogación. Can someone help these people? Es una pregunta directa en voz activa. Can't these people be helped by you? Nuevamente tenemos el modal, solamente que estamos presentando la pregunta en negación. Esto es una pregunta directa en voz pasiva. Can these people be helped by you? Es una pregunta directa también en voz pasiva, solo que ahora no es una pregunta negativa, es una pregunta afirmativa. Why don't you stop trying to help people who can't be helped? Es una pregunta indirecta, se los pregunté hace un momento. Si ustedes dedujeron que era una pregunta indirecta y que era en voz pasiva, están en lo correcto. Vamos con este ejercicio. Sean, there's a rumor going around that your mother was in need of a partner for a dance contest. There's another rumor going around that I was not asked to be that partner, and I know that rumor to be true because I'm me and I was with me when I was not asked. Sean, there's a rumor going around that your mother was in need of a partner for a dance contest. There's another rumor going around that I was not asked to be that partner, and I know that rumor to be true because I'm me and I was with me. En lo que termina de decir ahí esa persona. Tal vez lo difícil en este video es que él habla en tercera persona, pero de sí mismo como si él fuese dos personas en un mismo lugar. Está siendo redundante, pero de forma sarcástica. Básicamente él dice en voz activa, your mother didn't ask me to be her partner. En voz pasiva él menciona, I was not asked to be her partner. Aquí tienen la traducción de lo que él, la transcripción, perdón, de lo que él dice. Y tienen los dos tipos de oraciones, voz activa, voz pasiva. Construyan algunas preguntas basadas en estas dos oraciones. Si ya las construyeron, pueden contrastarlo como lo que yo coloqué. Esto es creatividad mía. Puede que ustedes hayan construido algo distinto. Did my mother ask you to be her partner? Mi madre te solicitó, te pidió que seas su pareja o que seas su compañero. Esta es una pregunta directa en voz activa. Were you asked to be her partner? Es una pregunta directa en voz pasiva. Why weren't you asked to be her partner? Eso es una pregunta
de tipo informativa, an information question, y está en voz pasiva. Can you recall why she didn't ask you to be her partner? Es una pregunta indirecta en voz activa. ¿Puedes recordar por qué ella no te solicitó ser su pareja? Lo que dice allí. And my friends, we have finished. This was the class related to passive voice.